Televidentes colombianos, bienvenidos al ABC del Acuerdo. Este programa, como lo hemos dicho varias veces, es un programa de carácter pedagógico y tiene como objeto hacerlo desde las regiones para todo el país con el fin de divulgar información que tiene que ver con el acuerdo final. Estamos hoy con David Varela Sánchez, él es colombiano y es consultor internacional, ha trabajado con el Banco Mundial, con importantes entidades internacionales y en diferentes países. David, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Nos place mucho que estés aquí, sobre todo porque es un colombiano que ha tenido la visión desde afuera y que tiene la visión de lo que está pasando en este momento en el país con lo que se denomina el acuerdo final y el plebiscito que ya se acerca. ¿Cómo miran los países en donde tú has participado por tu trabajo este proceso que vivimos en Colombia? Yo creo que hay un apoyo unánime de la comunidad internacional al proceso de paz y a los acuerdos de paz. Es indudable en todas las declaraciones de jefes de Estado y de directores o presidentes de organismos internacionales que el proceso colombiano se convierte en un referente internacional. Es un ejemplo de cómo se pueden solucionar los conflictos terminando con la violencia y abriendo un espacio para que de aquí en adelante Colombia pueda aplicar los métodos pacíficos para la solución de todas las diferencias que van a subsistir entre los colombianos. El conflicto nunca termina, el conflicto continúa, pero en forma pacífica. Las ideas siguen en conflicto, las opiniones, las posiciones sobre qué soluciones debe aplicar el país para sus problemas sociales y económicos, pero entonces es a través de los procesos electorales y democráticos que se busca una solución, ya no por la vía de las armas. David, ¿hay temor en algún sector del país porque consideran que la FARC se va a tomar a Colombia? ¿Cómo lo ves tú como consultor internacional, que has estado fuera, que has viajado, inclusive que has estado en zonas de riesgo, has vivido en Venezuela y en Perú en un momento importante, de lo cual vamos a hablar más adelante, pero ¿cómo ves ese temor de los colombianos? Es el temor natural, es el temor al cambio. Cualquier situación genera alguna tensión, incertidumbre. La pregunta sobre qué pasará en el futuro es a veces una de las mayores preocupaciones de los ciudadanos. Y el temor, pues, fácilmente penetra en las emociones y las mentalidades. Pero al temor hay que sobreponerle la creatividad, la imaginación, la capacidad para concebir un futuro mejor. Y es ahí donde quizás la perspectiva de la comunidad internacional, que es más neutral, no está afectada directamente por el conflicto, puede ayudarnos a los colombianos a ver todo el potencial del país en un escenario de paz. Y eso es lo que aprecia la cooperación internacional, la banca multilateral, los donantes bilaterales. Creo que todos ellos están entusiasmados al ver que Colombia, después de ser una promesa por muchos años, ya se va a volver una realidad. La realidad de la paz y la realidad también de su progreso económico, porque es allí donde se observa el enorme potencial del país. Bueno, dicen que este país maravilloso, que ha vivido con ese conflicto, y surge cada día, tiene sus inequidades, sus inconvenientes, bueno, todos los problemas que viven los países latinoamericanos en particular, o de países en vías de desarrollo, como se denominan ahora. De todos modos, a pesar de este conflicto, Colombia tiene unas expectativas enormes, inclusive lleva una vida de economía con resurgimiento y mucho mejor que hace unas cuantas décadas. Esto daría lugar a pensar con facilidad, sin ser un experto, que con la paz el país va a dispararse de una manera positiva. En efecto, ya existen varios estudios sobre lo que se llama el dividendo económico de la paz y creo que han sido establecidos los indicadores sociales y económicos que mejorarían en un escenario de posconflicto. Me parece que sobre ese lado de la evidencia empírica tenemos información suficiente para estimar tasas de crecimiento muy superiores a las actuales en un
periodo en el cual el gasto público no se desvía hacia defensa y seguridad, sino que se traslada hacia desarrollo económico y social. Pero más allá de eso, creo yo que la cooperación internacional y los países vecinos, los aliados, por ejemplo, en el contexto de la Alianza del Pacífico, observan un gran potencial de crecimiento económico y financiero con la integración de los mercados latinoamericanos. Precisamente dentro de 2 semanas viajo a Lima para presentar una ponencia en un evento que se conoce como la Cátedra del Pacífico, que en esta ocasión lo lidera la Universidad del Pacífico en Lima. He preparado con un profesor peruano, el profesor César Ferrari, un estudio sobre estrategias de desarrollo a ambos lados de la cuenca del Pacífico. ¿Qué pasó en Corea después de la guerra, en China después de la revolución cultural y qué puede pasar en Colombia y el Perú en un proceso de alianza y de integración en torno a la cuenca? Los indicadores son alentadores, pero no son menores los desafíos. Subsisten las dificultades tradicionales de América Latina para posicionarse al nivel de los tigres asiáticos. Todavía hay muchas barreras que vencer para alcanzar los niveles de desarrollo económico que necesitan estos países para derrotar la pobreza y la desigualdad. Sin embargo, el escenario del posconflicto lo facilita todo, como lo facilitó en el Perú. Muy bien. Colombia equivaldría a un corredor que hace su trabajo de atleta con un lastre encima de 50 kilos y se lo va a quitar y va a correr con mucha facilidad. Como se lo quitó el Perú en su momento también, en los años 90. Bien, del Perú vamos a hablar pronto, vamos a hablar en el otro segmento. Pero antes de irnos a una pausa, yo quiero preguntarle qué piensan estos funcionarios extranjeros, sobre todo la gente de la banca mundial de Colombia, las percepciones directas de esos amigos o compañeros de trabajo, personas que usted conoce y que están en el mundo de los negocios internacionales. ¿Qué piensan de Colombia y de este momento? Yo creo que la mayor parte de mis colegas en el mundo de la banca multilateral y de los programas de cooperación internacional tienen una opinión muy alta de Colombia, de su capacidad institucional, del desarrollo de sus profesionales, de su clase dirigente, incluso de algunos de sus dirigentes que tienen un liderazgo de talla mundial. O sea, hay una capacidad de diálogo inmensa entre un gran número de colombianos que toman decisiones y empresarios y dirigentes de otros países. El escenario del posacuerdo o posconflicto, como prefiramos llamarlo, es el más favorable para que de ese diálogo surjan flujos de inversión, negocios de beneficio conjunto. Creo que estamos en el mejor momento para aprovechar la transición hacia la paz colombiana. Un país como Colombia, con 2 océanos, ríos, selvas, minas, estableciendo que la minería tiene una gran discusión en este momento, pero de todos modos con esta riqueza se ha quedado rezagado por el conflicto armado y por otras situaciones. Desde el exterior se percibe, y tal vez es un poco repetir lo dicho, pero bien vale la pena, que todas estas riquezas van a ser realmente explotadas como se merecen y con mayor facilidad. Pueden serlo, pero decisiones sobre políticas públicas en el campo de la utilización de los recursos son claves en este momento. Si no se toman las decisiones adecuadas, la dependencia de los recursos naturales está probada como una de las maldiciones del desarrollo económico. Luego, tenemos referentes internacionales. ¿Cuándo crearemos el Fondo Multigeneracional Colombiano a imitación del noruego? Luego, el debate político sobre la necesidad de ahorrar estos recursos naturales y no depender de ellos para construir el futuro de nuestro país debe comenzar precisamente después de la firma de los acuerdos de paz. Muy bien, David, muchas gracias. Vamos a irnos a una pausa, regresamos en unos instantes en el ABC del Acuerdo.